porque tenemos una horita. Bueno, bienvenida. ¿Alguna dificultad con la lectura de lo que vimos la semana pasada? ¿Pudieron acceder? ¿Se acuerdan que habíamos visto la formación de la cultura organizacional? No tenían ningún trabajo para hacer, sino tenían que leer solamente el texto de Krieger, unas páginas, y donde hablaba sobre cómo era el tipo de cultura, que había la formación en realidad, no el tipo de cultura, que se formaba a veces por a ver si alguien recuerda algo de eso, como para ir repasándolo, porque van a tener que trabajar y para ver si hay alguna duda y poder trabajarlo ahora, antes de presentar el próximo tema. ¿Se acuerdan que en la... léanlo igual, no, bueno, igual está en el drive, es medio difícil leer y yo porque lo tengo acá en el libro. ¿Eso es lo del capítulo 14 que había dado, sí, profe? eso, del capítulo 14. Vieron que él habla ahí sobre la formación de la cultura, que a veces puede ser por los fundadores, que como que ellos imprimen su impronta, digamos, a la organización. A veces son esos grupos más pequeños que se unen a partir de buscando la resolución de alguna problemática. Y también en realidad es Jean, a quien está nombrando Krieger. Él dice también, la formación de la cultura se puede dar a través de los líderes, y que bueno, él da esa definición bastante, que yo les decía, fuerte, en el sentido de que tomaba a los líderes como formadores de la cultura, casi como que le daba la prioridad en ese sentido. Bien, hoy vamos a terminar y vamos a tratar de unir estos dos temas. Hoy terminamos la unidad 1 con el tema que vamos a ver, que parece sencillo, pero tiene bastante complejidad, porque hoy vamos a hablar de las metáforas organizacionales. Eso tiene que ver con la forma de estudiar. Y fíjense que en esta primera unidad, casi todo lo que fuimos viendo al principio era cómo nacía la disciplina, qué objetos era la que estudiaba, cómo, de qué manera, cómo se iba formando la cultura organizacional. Y hoy lo que vamos a ver van a ser, yo les dejé ya el trabajo y el material, se lo subí en la parte de trabajo en clase. Es un texto muy cortito, muy simple para leer y que habla sobre metáforas organizacionales. O sea, la metáfora organizacional se utiliza para poder explicar, y durante distintos tiempos hubieron diferentes formas de explicar. Esto tiene que ver un poco con, ¿se acuerdan que yo les contaba, y ustedes trabajaron también, la formación de la disciplina? Cómo la disciplina fue pasando de primero a una sociología más relacionada solamente a lo fabril, donde se estudiaba más lo estructural, a sociología de las organizaciones, donde por ahí estudiamos las interacciones que se dan dentro, fuera y con el contexto, ¿no? Esto está relacionado, voy a comenzar a compartir pantalla, y está relacionado justamente con esto, con la forma de entender, qué apurada. Hago tanto la carátula y después la paso así como... ¿Sería parecido a los paradigmas, profe? Como bueno, tres enfoques distintos. En realidad el paradigma es mucho más amplio. Si quieren, cierro un poquitito. Bueno, no, me quedo con esta carátula para explicarles qué es un paradigma. Un paradigma es como si fuera un gran paraguas
donde la comunidad científica de ese momento dice qué es lo que se puede estudiar, qué es lo que no se puede estudiar, qué entra dentro de lo científico y qué no entra. Bueno, todo esto en realidad se pone como en tensión a partir de Kuhn, cuando él hace como una crítica fuerte al positivismo, y él dice, en realidad lo que hay son formas de hacer ciencias aceptadas por la comunidad científica, pero no hay algo, porque es una discusión epistemológica. Sí, en un punto podríamos pensarlo, si lo tomáramos como en un sentido amplio, como tres tipos de paradigmas, pero en realidad no lo tomen así estrictamente, pero para poder entenderlo sí, porque son tres formas de estudiar un mismo objeto. Lo que pasa que como cada una de ellas vamos a ver, tiene alcances y limitaciones. Y también van a ver, y está bien el aporte que me hizo, ¿quién fue? Porque yo no las veo, que me dijo de los paradigmas. Ana. Ana, bien ese aporte, porque en un sentido lo que sí tienen, que no es algo que vamos a ver acá, los paradigmas son, Kuhn dice, inconmensurables. No se puede trasladar el conocimiento de un paradigma hacia el otro porque no, cuando algo es inconmensurable es como que no se puede medir de la misma manera. Y una de las características que tiene la ciencia es poder medir de la forma en que sea. En ciencias sociales es distinto por ahí a las ciencias naturales. No me quiero meter demasiado en ese tema porque no es un tema que ustedes tienen que aprender, pero está bueno que me lo pregunten y cualquier cosa que yo pueda ir aclarando en ese sentido me parece que siempre viene bien. Bueno, acá justamente lo que nos preguntamos es ¿qué es una metáfora organizacional? ¿Tiene que ver con la literatura? ¿Tiene que ver con...? No, yo un poco ya les adelanté. Son formas de explicar, en este caso, justamente la organización. ¿Bien? Entonces, ahí como lo pongo en el cuadrito, a ver si puedo correr esto para que después salga. Voy a tener que hacer, no sé si después sale en la grabación esto. A ver. Ahí se ve bien. ¿Se ve bien? Josh. Bueno, entonces, vuelvo al principio, a la pregunta esta que nos va a guiar durante toda la clase. ¿Qué es una metáfora organizacional? La autora va a decir que son formas de acercarnos a través del conocimiento a las organizaciones. Para pensarlo de forma sencilla, es como si utilizáramos una comparación figurativa que nos va a decir los aspectos claves o las explicaciones que nosotros buscamos o los métodos de operación de esa organización. Otra forma de pensarlo es que estas metáforas nos ayudan a describir la forma de organización y nos ofrecen ideas de cómo la organización debería ser. Y algo que yo les agregué ahí, que son modelos conceptuales. Estas formas de pensar la organización, si lo trasladáramos a la sociedad, funcionarían de la misma manera, porque cuando, por ejemplo, nace la sociología como ciencia, se estudiaba desde el positivismo y se pensaba que los hechos sociales eran cosas separadas del sociólogo y que el sociólogo se podía acercar de una forma neutral, avalorativa y estudiarla como si fuera una cosa. Bueno, ese es el método sociológico y van a ver que está muy relacionada a esta metáfora. A la metáfora de la organización, lo voy a poner acá, como una máquina, ¿bien? Entonces, esto nace porque sí, no, esto en realidad tiene como su sustento en la forma de pensar la ciencia. Y
Y entonces la organización como una máquina comienza con la revolución científica, con Descartes. Este pensamiento, por eso les digo que está bien también pensarlo como un paradigma, pero en un sentido amplio, podríamos pensarlo así. Esta metáfora de la máquina, ustedes piensen que cuando Descartes, más o menos lo tienen a Descartes. Descartes en realidad es un sacerdote francés que él comienza a cuestionar, pero de una forma bastante velada, el tema del conocimiento, porque, a ver, acá cuando estamos hablando en estos aspectos, ¿se acuerdan que en la clase anterior yo les decía que cuando hablábamos de la formación, de la cultura organizacional, por ahí hablábamos de una cuestión bien específica de la materia? Acá estamos como pensando en estas metáforas de pensar las organizaciones como en un sentido más amplio para saber desde dónde viene. Entonces, la imagen de la máquina como metáfora para explicar la sociedad justamente toma su fuerza a partir de ¿qué? Como dice ahí, de la revolución industrial. ¿Y por qué les parece a ustedes que puede ser así? Hola. ¿Sí? Hola, Ana. Hola, profe. O sea, leyendo lo que puso ahí en la diapositiva, porque... ¿Qué? No, pensé que era Ana la que estaba hablando, pero no es Ana. Ah, no, soy Marina. Hola, Marina. Hola. Por lo que le decía, por lo que escribió en la diapositiva que estaba leyendo, porque tienen en la industrialización en la fábrica, tienen tareas como mecánicas Perfecto, perfecto. Vas bien, dale. Muy bien. y Justamente repetitivas. esto que Entonces yo es como que hago, sos como una máquina, claro. ¿no? Algo así. Exacto. Esto, o sea, nosotros tratemos, me diste un pie perfecto, Marina, porque yo es algo que por ahí lo pienso, lo tengo implícito. Estos power es como, a ver, como funcionarían acá como si yo estuviera en el pizarrón y estuviera escribiendo. O sea, la idea es que ustedes también lo puedan leer y que lo podamos trabajar, que yo no dé una clase teórica, hablando todo el tiempo, sino que exista como esta ida y vuelta. Buenísimo. Está bien lo que decís y es así, justamente con la revolución industrial y todo el desarrollo y la máquina como objeto fue tan fuerte que se comenzó a pensar también en las sociedades y en las organizaciones como si fueran máquinas. Esta forma de pensar las organizaciones y la sociedad también, porque no es que solamente se limitaba a analizar las organizaciones, como dice ahí, fue una influencia hegemónica. Cuando hablamos de influencia hegemónica, lo que estamos diciendo es que fue una influencia dominante durante bastante tiempo. Y por ejemplo, algunas de las teorías muy importantes que toman esta forma de pensar a las organizaciones desde la metáfora de la máquina, son la teoría general de los sistemas, teoría de la sociedad industrial, en la teoría cibernética, en las teorías cognitivas del comportamiento individual y en la teoría clásica de las organizaciones. Esas más o menos son como las teorías más clásicas que piensan a la organización como una máquina. Acá acostadito, a su derecha, acá les señalo, están las limitaciones, porque imagínense que lo que este tipo de teoría no tiene en cuenta, o sea, las limitaciones que tiene, y al poner tanto hincapié en el funcionamiento de la organización como si fuera una máquina, es que justamente no tiene en cuenta
las dimensiones, acá me equivoqué cuando lo escribí, ahora luego lo voy a corregir, que son sumamente importantes, que son la dimensión simbólica, la dimensión cultural, y no tiene en cuenta prácticamente a la dimensión del sujeto, quién está dentro de esa organización. Si, por ejemplo, estuviéramos analizando una empresa a través de esta, o con la mirada de la organización como máquina, casi que no nos importaría los sujetos que están adentro. ¿Por qué? Porque en una máquina yo puedo reemplazar algún elemento que esté roto o que no funcione bien, lo puedo reemplazar tranquilamente por otro. Es una teoría que en su momento fue importante porque fue un avance. Ustedes fíjense que yo les nombraba al principio a Descartes como uno de los pensadores, y a partir de la revolución industrial, el positivismo, o sea, son teorías que en su momento desarrollaron algún tipo de conocimiento, pero como que nos quedamos en la mitad del camino. ¿Bien? ¿Se entiende? Mencionaba también el apunte, sí, Sí, Lucía, en decía. una parte decía también de que con esta teoría o esta metáfora también se descuidaba la capacidad evolutiva, por así decir, de la organización, como que Claro. se la considera algo estático, cerrado. Bueno, ¿y qué habíamos dicho en las clases anteriores? ¿Se acuerdan? ¿Qué dijimos justamente? Que si algo no es una organización, es algo estático. La dinámica es algo, es un elemento intrínseco de las organizaciones. Esperen que me pase acá una. Luego viene, como más adelante, pensar la organización como un ser vivo. Acá ya podríamos pensarlo, si por ejemplo lo relacionáramos con teoría sociológica, con el funcionalismo, por ejemplo, con Durkheim, con Parsons, o sea, pensar a la sociedad como si fuera un ser vivo, que cada uno de nosotros cumplimos una función, ese organismo tiene diferentes funciones y todos juntos formaríamos la sociedad. Bueno, esta forma de entender... Como si fuera representación de una persona, ¿verdad? Claro, exacto. Se toma... Que cada uno sería un órgano distinto, sí, pero trabajando para lo mismo. Exactamente. Bueno, esta forma de pensar la sociedad y pensar las organizaciones, hasta alrededor de los años 70, fue la forma de entender todo lo que tenía que ver con las investigaciones sociales, especialmente en la sociología. Inclusive, les digo más, por ejemplo, actualmente cuando uno tiene que presentarse para una beca de investigación y tiene que... La forma de armar el proyecto está más relacionado con esta forma de entender, o sea, que hay hipótesis refutables, que este tipo de ciencia. Pero vamos a ver después que esto se pone en tensión, porque nuevamente hay cosas que deja por fuera. Y esta comparación de la organización a un organismo es un concepto procedente de la biología. Acá otra vez volvemos al tema del conocimiento. Todos estos tipos de teoría lo que buscan es fundamentar un conocimiento científico. Acuérdense que cuando yo les decía que nosotros acá vemos a sociología de las organizaciones como una materia, pero es una rama de la sociología. Entonces los sociólogos que se dedican a analizar organizaciones tratan de encontrar una cientificidad y que sea, como volvíamos hoy al principio, a la comunidad científica, que sea aceptada como científica dentro de los cánones que esa comunidad dice qué es ciencia y qué no es ciencia. Es una discusión muy compleja porque durante un montón de tiempo, y si aún hoy leyéramos a alguno de los epistemólogos o historiadores de la ciencia,
todavía siguen poniendo en duda la cientificidad de, por ejemplo, la forma de conocimiento más cualitativo, el análisis más antropológico, ¿bien? Entonces, este tipo de metáfora piensa a la organización como un ser vivo. Su modelo, como bien dijiste vos, Ana, está pensado, piensa en realidad, sostiene que se puede analizar dando cuenta de estas relaciones que se dan dentro de la organización como si fuera un organismo donde estamos todos integrados, ¿no? Y algo que es importante, que acá se da en una búsqueda de equilibrio constante. A diferencia de lo que ya vimos anteriormente, y van a leer ustedes bien cuando analicen el texto, es que acá, como nos decía recién la compañera, en la metáfora como mecánica se veía a la organización desde una forma mucho más estática. Acá ya se pone el énfasis en la gestión, ya hay una forma más dinámica, ¿no? Pero a pesar de que en este análisis se reconoce que existen actores sociales que integran la organización, que no son parte de una máquina y por lo tanto no son reemplazables, o sea, hay un avance en el reconocimiento, porque acá, a ver, si estuviéramos analizando una empresa, estaríamos hablando de trabajadores. Tiene mucha importancia en mirar, en hacer foco en lo que está adentro de la organización. Todavía sigue siendo una mirada insuficiente. ¿Por qué? Porque hay un montón de cuestiones que todavía nos están quedando por fuera. Vamos a ver que en la metáfora siguiente es como si miráramos o tuviéramos un análisis más integral. ¿Se va entendiendo más o menos cómo es esto de las metáforas? Sí, en la metáfora del ser vivo, no entendí por ahí mucho la parte en la que dice el parrafito que muestra como el enfoque negativo, o la partecita, el párrafo ese que mostraba el enfoque negativo, por así decir, o lo contradictorio, si se quiere, que tiene. Porque sería las limitaciones que tendría. Claro, que cita entre paréntesis algunos, calculo que serán escritores o científicos. ¿Querés leerlo? ¿Querés leerlo así lo analizamos? Sí. Dice, semejante procedimiento es análogo a lo que se verifica en los sistemas biológicos, condicionados ellos también por imperativos relacionados con la satisfacción de sus necesidades. Se plantean como viabilizadores de la supervivencia y la integridad de los seres vivos. Este enfoque de la organización ha tenido repercusiones en el contexto organizacional en general, y más específicamente en el abordaje sistémico, en el sistema sociotécnico y en la teoría contingencial, y en los estudios de Hawthorne al nivel del comportamiento organizacional. Esto lo que nos quiere decir es que cuando nosotros miramos a la sociedad o a una organización solamente como si fuera un organismo separado del contexto, hay un montón de cuestiones que nos deja por fuera. Por ejemplo, el conflicto. Este tipo de teorías organizacionales analizan como si fuera la organización. ¿Se acuerdan que yo les decía en las clases anteriores que no podemos pensar la organización sin la sociedad, ni la sociedad sin la organización? ¿Bien? Acá es como que estamos un paso más atrás, porque acá en este tipo de miradas sobre la organización, se analizaba la organización como si fuera, les vuelvo a decir lo mismo, como una cosa, como algo que no tiene relación con los demás.
como si la organización fuera un microbio, un ser vivo en ese sentido, como si lo analizáramos sin nada que... Como si lo único que le interesara era cumplir con sus necesidades, cubrir sus necesidades, algo así decía, me parece. Exactamente. O como si las no sé, relaciones se dieran solo entre ellos, entre los miembros de esa organización. claro, como si nosotros miráramos, ¿se acuerdan cuando yo les decía, a ver, si pudiéramos analizar una organización nada más que mirando el organigrama, este tipo de teoría, de metáfora, haría eso. Diría, a ver, ¿cuáles son los objetivos de esta organización? ¿Cómo los va a llevar adelante? Pero todo mirando nada más que en la organización. Y en realidad es un avance, porque acuérdense que lo otro directamente lo pensábamos como una máquina, acá ya lo miramos como la organización tiene distintas funciones, tiene distintos integrantes, tiene distintas particularidades, pero todavía hay una fase que si ustedes ya leyeron la otra, vamos a pasar a este tipo de metáfora como cultura, nos dejaba por fuera. ¿Por qué? Porque acá, en la organización como ser vivo, nos quedan 10 minutos y volvemos a entrar. Yo lo puse como recurrente, vamos a ver, porque no hubo manera de poder usar el de Gmail del ABC, no hubo manera. Así que bueno, usé el común y volveremos a entrar otra vez si nos deja, intentaremos, si no, haré como la otra clase que puse el otro link. Bueno, volviendo a esto, digo, la organización, si la pensamos como un ser vivo, es un avance a pensarla como una máquina. La máquina no tiene justamente una visión estática, no se piensa en los integrantes de la organización. Acá sí ya tenemos otra mirada, una mirada más relacionada con la gestión. Pero si, por ejemplo, miramos nada más que la gestión, sin mirar el contexto, hay un montón de cuestiones que nos queda por fuera. Porque acá lo que se está mirando es lo que pasa adentro nada más. ¿Se entiende? Sí. Bien. Queda claro, sí. Sí, queda claro eso. No quiero pasar a la otra parte para que no nos quede tan cortado después en el videito. ¿Alguna duda con esto que vimos hasta ahora? Vimos que las metáforas son, en realidad... No, profe, todo bien. Bien, vuelvo a hacer como un pequeño resumen. Son instrumentos conceptuales. Son formas de mirar teorías, grandes teorías que nos dicen hasta dónde podemos mirar, que nos describen también qué es lo que puede hacer o no puede hacer. Y en esa forma de mirar, en estas metáforas, en estas grandes metáforas, hay cuestiones que podemos ver si utilizamos una y cuestiones que no podemos ver si utilizamos la siguiente. Ahora, bueno, un poco me adelanto, pero en realidad ninguna, ni la que vamos a ver la siguiente, que es la metáfora cultural, nos va a permitir ver todas las cuestiones de las organizaciones. ¿Por qué? Por eso nosotros cuando analizamos una organización o cualquier elemento que queramos investigar o analizar, siempre va a ser una parte acotada de la realidad. Pero igualmente, dentro de esa parte que nosotros querramos investigar, es importante ver desde qué perspectiva lo hacemos. ¿Bien? Yo lo que las voy a invitar es a finalizar esta reunión
a salir y vamos a... voy a dejar de compartir. Para volver a entrar y ya directamente entramos en la última metáfora. ¿Les parece bien? Bueno, ¿O hay profe. alguna... Bueno, profe. Yo porque no Correcto, veo que profe. haya alguna pregunta o algo. Bien. Entonces, finalizamos esta reunión y volvemos a ingresar en el... si hice las cosas bien, tendríamos que poder. Y si no, por favor, escríbanme en el Classroom y vuelvo a armar otro link. ¿Sí?